Nuestra vida es un motor que funciona constantemente, y todos los motores necesitan combustible. El único problema es que siempre se depende de un mismo combustible. En el caso de los vehículos, se trata siempre de buscar fuentes alternativas al petróleo. Aunque todavía no se ha encontrado una solución definitiva, se han descubierto soluciones temporales como el biodiesel. Pero, ¿qué es el biodiesel? ¿Cómo se puede elaborar? ¿Podemos considerarlo el sustituto del petróleo en un futuro próximo? Todas esas preguntas tienen sus respuestas en el siguiente pasaje que verán a continuación. Para empezar, lo primero que debemos preguntarnos es: ¿qué es el biodiesel? Es un combustible que se obtiene a partir de la transformación química de la biomasa. Para ahondar más en la definición, el biodiesel es una mezcla de esteres metílicos derivados de los ácidos grasos presentes en los aceites vegetales obtenidos de manera mayoritaria por reacción de transferificación de los mismos con metanol. Por lo tanto, nos referimos al biodiesel como un combustible renovable con un balance de emisión baja. Antes de explicar el proceso de fabricación del biodiesel, vamos a analizar el origen de este compuesto. Aunque también se puede aprovechar a partir de las grasas animales, en este caso nos centraremos en las vegetales, como en la oliva. Se obtiene el aceite a través de, por ejemplo, del oliva o del girasol, cualquier tipo de aceite. Este llega a casa y lo utiliza. Una vez utilizado, ese aceite se coge y en vez de tirarlo por cualquier desagüe o cualquier sitio para contaminar el mar, que produce muertes de seres vivos, lo que se hace es filtrarlo para quitar las impurezas, deshidratarlo, y una vez está deshidratado, como he dicho antes, con el proceso de la transesterificación se produce el biodiesel. Y ese biodiesel lo único que produce es agua y dióxido de carbono que entra dentro de un proceso natural a las plantas y no produce ningún residuo. Este es el ciclo de producción del biodiesel, el cual nos explica cómo empieza el proceso en los oliveros y continúa hasta que el aceite es degradado y comercializado en el mercado. Más tarde, cuando el aceite es utilizado, es preciso depositarlo en un recipiente en vez de tirarlo por el desagüe, ya que supone un riesgo de contaminación. En su lugar, lo que hacemos es filtrarlo para poder producir biodiesel mediante el proceso de transesterificación que enseguida explicaré. Una vez empleado, el biodiesel solo desprende H2O y CO2, con lo cual no supone un riesgo contaminante, y además este dióxido de carbono llega a las plantas para que puedan realizar la fotosíntesis. La siguiente cuestión a resolver es: ¿cómo se elabora el biodiesel? El experimento consiste en convertir los triglicéridos en metiléster. Esto se obtiene mezclando sosa cáustica con etanol y hay que mezclarlo con el aceite cuando esté a 48 grados. Cuando lo hayamos mezclado se está produciendo la reacción química. Consiste en un proceso de transesterificación y lo que se hace es coger aceite usado y se mezcla con otra mezcla de metanol y sosa, y cuando el aceite está a 48 grados de temperatura se le añade y se produce la reacción química, de la cual se separan los triacilglicéridos en metilésteres y glicerina. El primer paso consiste en filtrar y deshidratar el aceite durante 40 minutos a una temperatura de 48 grados. En el siguiente procedimiento debemos realizar una mezcla de sosa cáustica con metanol, como ya se ha mencionado anteriormente, y después se mezcla con el aceite. Vamos a proceder a pesar el dióxido de sodio y después mezclarlo con el metanol. Y primero voy a talar el vidrio . Pues añadiré el hidróxido de sodio. Uso los guantes porque es corrosivo. Y añadiré una cantidad de 1,75 gramos. Vamos a mezclar la sosa cáustica y el etanol, lo vamos a añadir al aceite y después comprobaremos la reacción con los papeles. Como podemos comprobar, la reacción se está produciendo y el tiempo de reacción es una media de 40 minutos, y lo que está haciendo es separar la glicerina de lo que queremos obtener, el biodiesel, que la glicerina es esto espeso que tenemos en el bol.
Una vez realizado el experimento y descendiendo la temperatura, podremos observar la separación de los tiagliceridos en metilésteres y gliceridos. De esta forma ya obtenemos el tan mencionado compuesto. Las ventajas son que es renovable, es un combustible que lubrica mejor el motor y es más económico. Una de las ventajas del biodiesel son que es renovable, mucho más económico y tiene una mejor lubricación. Ya por último, plantearemos la siguiente pregunta. ¿Podremos considerar el biodiesel como sustituto del petróleo en un futuro próximo? Sí, porque en un futuro el petróleo se agotará y tendremos que usar energías renovables como el biodiesel, que es una energía más económica, pero es menos eficiente. Creo que sí, ya que el petróleo es un combustible fósil y terminará agotándose, entonces necesitarán otra fuente o otro recurso para poder desplazarse. De todas formas, actualmente ya se está utilizando en países como en Estados Unidos. ¿Pero podemos considerar el biodiesel como una solución definitiva contra el petróleo? Pues no. ¿Por qué? Porque a pesar de sus considerables ventajas, también tiene sus inconvenientes. Y una de las desventajas son que compite con los alimentos y su producción es poco eficiente. Por no mencionar la enorme competencia que surgiría contra el petróleo. Básicamente es por intereses económicos de los productores y empresas petroleras. Todavía no podemos predecir cuál será el futuro del biodiesel, pero lo que sí podemos afirmar es que, aunque no suponga una solución definitiva, siempre se tomará en consideración su enorme aporte a los combustibles actuales.